Bueno, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer y cuarto ponente e invitados de honor. Ella es la doctora Rafaela Solís, es postdoctora en Historia, docente, investigadora de la Universidad Michoacana y UNICEP, como además miembro del Comité Científico de nuestra revista tecnológica educativa, Docente 2.0. Bienvenida, doctora, gusto saludarla. Muy buenos días acá en México. Muchas gracias, doctora Ruth. Me siento muy privilegiada de estar en este evento. Ha sido todo un aprendizaje para mí el participar en un evento de tal envergadura y muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a la audiencia por estar el día de hoy atentos a todos los trabajos de los ponentes de este evento tan importante. Muchísimas gracias, doctora Ruth. A ustedes, a ustedes. Bueno, y vamos con el doctor Alejo Maldonado, quien es doctor en Historia, docente investigador de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, apreciado doctor, gusto saludarlo. Ruth, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda nuestra audiencia, a los académicos que nos están, que están conectados para ver estas interesantísimas ponencias que siempre que participamos en un congreso internacional de esa naturaleza, nos abre nuevas expectativas, surgen nuevas ideas, nos da nuevas preocupaciones también, nos permite intercambiar experiencias, porque a estas alturas ya muchas veces son experiencias, intercambiar experiencias y muchas reflexiones teóricas que hemos recogido a lo largo del camino con nuestros estudiantes, con profesores, compañeros investigadores de diferentes partes de América Latina, sobre todo, y de Europa, donde tenemos muy buenas relaciones. Entonces, muchas gracias y muy contento de estar aquí con ustedes en este congreso virtual, que por todos lados lo están viendo, la gran ventaja, ¿no? Sí, señor. Y no volamos, nos sale más barato, no gastamos en vuelos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos, a toda la audiencia que está en el Congreso. Gracias a usted, doctor. Agradecida por su valioso apoyo. Bueno, ellos nos acompañan desde México con el tema Modelo Didáctico Integrador como piedra angular en la escritura científica. Bienvenidos. Para las ciencias, la investigación que desarrollan desde la perspectiva teórico-metodológica no es el único problema que tienen. Los científicos y los jóvenes tesistas, los aprendices de investigadores tienen un gran problema a la hora de escribir esos resultados académicos, por lo que en su formación buscan acercarse a espacios que les brindan asesorías, que les brindan diplomados, cursos, con la finalidad de remediar este problema muy serio a la hora de construir el objeto de estudio. Esto lleva a que en nuestra experiencia surgiera la ponencia que ahora se presenta, Modelo Didáctico Integrador como piedra angular en la escritura científica. Soy el doctor Alejo Maldonado Gallardo, profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Ciencias Históricas, y mis redes sociales son Alejo Maldonado Gallardo. Efectivamente, el problema es bastante grave, y ello ha llevado a que un número importante de jóvenes estén llegando a nuestros cursos, 20, 25, hasta 30 o más por promoción, que se reducen en el camino, pero que buscan este apoyo. De ahí que el objetivo de estos diplomados multidisciplinarios de escritura científica buscaran apoyar teórica y metodológicamente a estos jóvenes, y en base a los diagnósticos que se elaboraban entre ellos, los diplomados iban cambiando cada vez que se ofrecían por la necesidad de ofrecer una mejor asesoría, un mejor apoyo, y sobre todo porque se enriquecía mucho este quehacer
con el acompañamiento de profesores expertos en sus temas, en sus áreas culturales, lo que nos daba muy buenos resultados. La metodología, usamos el método cualitativo con una investigación a acción y un diseño práctico participativo, lo que nos llevó a resultados satisfactorios. Falta seguir trabajando sobre ello, pero ya hay un primer trabajo que hemos sacado de aquí. El universo fue sobre 20 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, los cuales iban dejando evidencia de su paso por este centro de autoacceso en función de los trabajos que desarrollábamos a través de encuestas iniciales que se les hacían, y a partir de esto y metodológicamente con técnicas de observación, las encuestas semiestructuradas que comentamos y algunos instrumentos Excel que se usaron, bueno, nos permitió a nosotros realizar este trabajo, pero sobre todo apoyar ya desde un principio a estos jóvenes, no esperar el resultado de esta investigación que realizamos, sino actuar inmediatamente. Así que las deficiencias en las habilidades científicas que traían, particularmente en este caso en estilo y redacción, nos permitieron a nosotros hacer ajustes en los programas, de repente hasta en la invitación a profesores que colaboraban, lo que apoyó bastante para mejorar las competencias de estos jóvenes. Bien, la doctora Rafaela Solís va a continuar con la exposición para profundizar sobre el quehacer que hicimos alrededor de estos jóvenes. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Maldonado. Hola, soy la doctora Rafaela Solís Muñoz, docente e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Soy postdoctora y mis redes sociales son @Rafaela Solís Muñoz. La percepción de los estudiantes que asisten al Centro de Autoacceso a los diplomados de elaboración de artículos científicos y de tesis se procesó en 3 tablas. El nivel licenciatura mostró la categoría de estilo y redacción un 25% de deficiencia. La estructura de la tesis, las bases teóricas y la estadística, un 18.75% de deficiencia en alumnos de licenciatura, mientras que en el nivel maestría, las bases teóricas son el 22.73%, la categoría de estilo y redacción el 18.18% y la estadística un 18.18%, que nos va mostrando pues la tendencia de falta de habilidades en los estudiantes. En doctorado cambiaron un poquito los datos, porque el estilo y redacción sigue siendo la primera categoría y con un 38.46%, la estructura de la tesis un 23.08%, la interpretación de textos con un 15.38%. Estos resultados nos llevan a la interpretación de que la alfabetización universitaria científica es necesaria en todos los niveles de educación en la universidad. Se requiere, porque la percepción de estos estudiantes nos muestra que hay una carencia importante y sobre todo se requiere atender el estilo y la redacción. Si no sabemos escribir, si no sabemos manifestar lo que descubrimos en nuestros procesos de investigación y en nuestros experimentos, pues no sabemos realmente parte fundamental de la divulgación de la ciencia. Este curso también pensamos, surgió en el análisis de la discusión, que es un referente para cursos en cualquier universidad. Esa es la intención de realizar este tipo de trabajos, que sirva como referente en cualquier universidad que tenga interés por experimentar en sus alumnos el conocimiento científico dentro de otras propuestas extras a lo que ellos tienen.
También dentro de este análisis, este trabajo que realizamos, surgieron nuevas líneas de investigación que esperamos retomar o que alguien retome para continuar apoyando a los jóvenes. Y una de ellos es estudiar ya no a los alumnos, sino a los profesores y cómo están trabajando las habilidades o la estimulación de habilidades científicas en los estudiantes. Eso es muy importante porque los primeros que deben de ser divulgadores de la ciencia, publicar y mostrar sus resultados, pues son los profesores. Entonces habrá que hacer un estudio sobre ello. También otra línea de investigación que surgió es la práctica de los estudiantes en el proceso de investigación. Cómo este apoyo de los profesores está derivando en la práctica de los estudiantes en la investigación y cómo entienden sus entornos a la hora que están produciendo conocimiento. Este punto en el que se debe de entender muy bien porque los estudiantes son un enlace entre la universidad, entre la teoría y la práctica, que es la sociedad. En las conclusiones lo hicimos a través de 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es los docentes deben involucrarse en la educación científica de sus estudiantes. No importa que los docentes sean de matemáticas, de ciencias naturales, de lectura y redacción, de materias que aparentemente no tengan nada que ver con ciencia, deben aportar y deben de concientizar a sus alumnos de que la educación científica es importante. Es importante también la elaboración de un trabajo de investigación científica, porque tenemos generaciones completas que quieren titularse por promedio o con un examen único de conocimiento. Tenemos generaciones muy débiles en habilidades científicas, como lo pudimos constatar en las tablas que anteriormente mostramos. La multidisciplinaridad como propuesta integradora es fundamental en estos procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos universitarios, porque aprenden no solamente de metodología de la investigación, sino los docentes que se involucran aportan desde el área del conocimiento, desde la disciplina de origen y enfocado a la metodología científica. Gracias a todos. Espero que sus preguntas, y les recuerdo que nos pueden contactar a través de @Rafaela Solís Muñoz, en el correo rafaelasolis@unicepesedu.mx, @Alejo Maldonado Gallardo, y en el correo malejo@umich.mx. Bueno, excelente. No me queda más que felicitarlos. Excelente tema. Debo comentarles que la doctora Solís y el doctor Alejo son parte de los tutores que pude disfrutar de sus conocimientos en el postdoctorado en ciencia. Estoy muy complacida de tenerlos a ustedes como invitados de honor en este congreso. Bueno, el chat, como siempre, está muy activo. Vamos a comenzar con las interrogantes. Vamos con Rafaela. ¿Ok? Rafaela, la primera interrogante. ¿Qué estrategias le puede compartir a los docentes y estudiantes para que puedan afianzar estas habilidades de redacción científica? Bueno, en la currícula de las universidades generalmente no hay o no se hace alusión a este tipo de estrategias o este tipo de temas, ya sea porque son de matemáticas, porque son de otros temas que tienen que ver más con números y con otros procesos muy lejanos a la escritura científica. Entonces, en ese sentido, los profesores no hacen alusión a estas estrategias de escritura, y en el curso, en los diplomados que nosotros damos, la gran mayoría que se acerca a nosotros son justamente las disciplinas de las ciencias duras. Entonces, una de las estrategias es hacer alusión
a la escritura científica, los profesores, a través de la concientización de aunque escriban con números, deben también incursionar en la escritura científica para poder plasmar este conocimiento, poder difundir este conocimiento. Lo segundo es alentarlos y ellos mismos como profesores participar en grupos multidisciplinarios para que los alumnos aprendan a escribir desde la disciplina que sea y en su área también sepan difundir el conocimiento que están creando. Entonces es la formación de grupos multidisciplinarios para apoyar a los estudiantes. Ese es el centro de nuestra propuesta y son las estrategias que nosotros podemos recomendar en la participación colaborativa para el mejor impacto en los estudiantes. Muchas gracias, doctora Ruth. Gracias, Rafaela. Rafaela, otra pregunta realiza por acá Gustavo Benítez. Dice, ¿cómo cultivar, doctora, la alfabetización científica? Primero, entender el concepto de alfabetización, porque tú les dices alfabetización e inmediatamente la mente de profesores y alumnos se va a aquellas personas que ni siquiera saben leer, ¿no? Entender la alfabetización como la idea de que somos personas que conocemos nuestras áreas de estudio perfectamente, pero requerimos un plus más, que es aprender a ser científicos, ¿sí? A medida de ello, aportaremos a nuestras sociedades. ¿Cómo? Pues tiene mucho que ver con la pregunta que me hicieron anteriormente. Desde donde estemos, como profesores, como docentes, tenemos que concientizar a los alumnos de la necesidad de aprender a escribir científicamente, a producir conocimiento científicamente. No importa que seamos los profesores de baile, en el caso de Bellas Artes, ¿no? Entonces, de cualquier área podemos nosotros concientizar a los alumnos con la necesidad de la cientificidad y de esa relación que ellos deben establecer a través de la cientificidad, de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica, de la universidad a la sociedad. Eso es muy importante. No hay nadie que los lleve de la mano más que nosotros como profesores. Sí, muchas Rafaela. Gracias, doctora Ruth. A ustedes, verdad que muy agradecida por su valiosa participación. Doctor Alejo, por acá le tenemos también interrogantes. Doctor, ¿por qué es tan importante el proceso de redacción científica en todos los niveles? Mira, la importancia reside en el gran problema que existe. Generalmente en muchos lugares hay una gran deficiencia. En el caso de México y América Latina está en las pruebas que se hacen a niños y jóvenes en lectoescritura, y el problema es el leer, comprender y el escribir. O sea, es un gran problema que viene desde los chiquitos, desde los niños, pero se potencializa con los jóvenes y más con la problemática del celular de escribir con palabras cortas o letras iniciales. Sabemos que todo eso es un código, como en el caso de la escritura, pero es otra escritura muchas veces. Entonces hay una complicación que hemos detectado en los jóvenes para transportar sus ideas, sus análisis, lo que ellos piensan a un texto escrito. De repente escriben en ocasiones con el lenguaje común que ellos utilizan, pero a la hora de estructurarlo gramaticalmente, por ejemplo, pues ya no les da, no se entiende. Además del problema de la ortografía, sintaxis, toda una serie de circunstancias que rodean a la palabra, a la idea, al texto escrito, pues lo encontramos. Pero lo que nos llega a nosotros y a las universidades, a todos, tú lo sabes,
pues son jóvenes que se están preparando, unos para ser científicos, un porcentaje como del 3% llegan a centros de investigación, pero la gran mayoría de alguna manera se convierten en docentes. Y entonces arrastrar esa problemática se manifiesta posteriormente. Entonces sí es muy importante que en las currículas de todos los programas, hasta de las ingenierías, lleven realmente lleven materias sobre esa práctica de la escritura. Es decir, no solamente basta los métodos y teorías para investigación, que los aplicamos, etcétera, sino ahora viene el otro problema. Uno, problema hermenéutico para la interpretación, y el otro problema de la escritura, tenemos que resolverlo. Entonces son varios aspectos alrededor de la investigación científica, y este es fundamental. Este es fundamental porque no se da, ¿cómo se llama? Porque es muy recurrente en estos procesos, y es un gran problema. Yo creo es un gran reto que se tiene que resolver en las universidades, desde la currícula, desde los profesores adecuados, desde armar seminarios y dejarles escribir y escribir. Claro, esto se convierte en un trabajo extra para el profesor, para el asesor, pero no hay otra manera, escribiendo. Y yo recomiendo también leer bastante literatura, o sea, leerse Los 100 años de soledad, leer, no sé, está García Márquez, Benedetti, leer a Octavio Paz, al mismo Vargas Llosa. ¿Por qué? O autores costumbristas, porque nos van dando lenguaje, nos van moldeando un estilo de escritura, hasta textos científicos, ¿no? A mí me gustó, me marcó mucho un texto teórico de Edward H. Carr, inglés, que fue embajador por muchos años en la ex Unión Soviética, y tiene un texto que se llama ¿Qué es la historia? Y la forma de escribirlo es sensacional. Entonces, yo creo que hay que ir a esos textos. Y claro, ahí me gusta mucho la literatura también costumbrista, clásicos, y ahí vas aprendiendo mucho. Luego a ciertas áreas del conocimiento, a las ciencias duras, como le llaman, o a las ingenierías, como que no se acercan mucho, pero sí es importante. Es importante los ejercicios, es importante, aunque sea dejarles textos muy breves. Yo siempre he dicho, con un párrafo pueden hacer un gran análisis los estudiantes y pueden reflexionar y escribir sobre ello. No hay que darles un libro completo porque no lo van a leer muchas veces. Con un párrafo tenemos para hacer un gran ejercicio de escritura. Y yo creo que ese problema que se observa no solamente en México, que lo observamos en varios países del mundo, pues tenemos que atenderlo. Y atenderlo, obviamente, desde la educación básica hasta ahora, porque nos refleja a nosotros los jóvenes, se nos reflejan con esa gran carencia y ese gran problema fundamental para transmitir el conocimiento adquirido en los laboratorios, en los centros de estudio, y divulgar, que eso es otro elemento, y divulgar el conocimiento científico. Gracias, doctor. Bueno, me consta, el doctor me dio clases y colocas textos cortos, los cuales nos invita a esa reflexión hermenéutica o el ciclo hermenéutico para poder enriquecer esa escritura científica. Doctor, una última interrogante. La realiza la doctora Nora Panza. Saludos, doctora. Gracias por estar presente. La interrogante es la siguiente. ¿Cuál considera usted que es el factor desencadenante del analfabetismo redaccional científico? Yo pienso que son las políticas públicas que tienen que ver con el tema, que es la pobreza, producto de esas políticas públicas. Tiene que ver, y esas políticas públicas, obviamente, con las políticas educativas, porque encontramos, fíjense que, bueno, a mí me ha tocado dar clases en todos los niveles, me falta dar en el jardín de niños. Por experiencias, he dado en todos los niveles, no hay uno que se escape. Bueno, ahora hasta con Ruth en el postdoctorado, es decir, no hay uno. Y por experiencia, hemos encontrado niños muy, muy inteligentes. Y
otros niños a lo mejor menos aparentemente, pero muy chambeadores. Entonces, nosotros vemos que no, el conflicto no es la capacidad individual del niño. El conflicto muchas veces es la pobreza y la miseria en que vive. Y ese es un elemento fundamental para esto. Si a un niño lo mandamos a la escuela con un bocado en la boca, ese niño va a aprender. Si un niño lo mandamos sin un bocado en la boca, ese niño se va a dormir, se va a distraer y no va a aprender. Y el otro, obviamente, junto a esas políticas públicas, pues está el trabajo del quehacer docente. Cuando al docente le gusta ser maestro, es sensacional, sus clases son sensacionales. Cuando va por el trabajo y porque no tiene otra, porque así muchos dicen, no, yo voy a estudiar para ser maestro. O sea, pues ahí ya tengo una plaza segura. Ese no va a ser buen profesor. Es buen profesor aquel que siente la docencia, que le gusta estar enseñando, que le gusta estar frente a grupo, que se desvela, que se apasiona. Esos docentes, es decir, también el tema de la docencia. Y otra cosa que ha abierto mucho la brecha en este sentido, ustedes lo saben, pues son las tecnologías. En las ciudades, sobre todo en escuelas importantes, pues, tienen todas las tecnologías, y en las comunidades marginales de esa ciudad ya no. Y si vamos al medio rural, tampoco. Y no porque no tengan, casi la mayor parte de los chicos no tengan celular, pero el problema del celular no quiere decir que eres alfabeto, no necesariamente. Entonces, creo que son varios conflictos, no del modelo educativo. Hay modelos educativos, ahorita escuchábamos al anterior ponente, sensacionales, yo coincido con él, ahí me gustan estas propuestas de Oswald, por ejemplo, ¿no? El constructivismo, etcétera, donde los jóvenes tienen más acción, son más activos. La base fundamental es la investigación. A nivel pequeñito de los niños, esa investigación les lleva a ser creativos, imaginativos, etcétera. Entonces, creo que hay varias propuestas pedagógicas. Entonces, en ese sentido, no. En la parte teórica, no. Está, sí, a lo mejor en la parte formativa de los docentes, que también tiene que ver con las políticas públicas. Es decir, los gobiernos y los estados juegan un papel fundamental para sacar a los pueblos de la miseria, de la pobreza y del analfabetismo. Si no invierten, si no hay políticas públicas adecuadas, si son políticas ideologizantes, si son políticas para generar votos, etcétera, siempre vamos a estar en las mismas circunstancias. Muchísimas gracias, doctora, por su pregunta. A usted, doctor. Bueno, en el chat tenemos una interrogante, doctor, y es ¿dónde pueden las personas obtener el diplomado o un doctorado o un postdoctorado en redacción científica? Primero, tengo que aclarar que Docente 2.0 tenemos un diplomado en seminario de investigación, pero me gustaría compartirles la pantalla al doctor Alejo y a la doctora Rafaela para que nos comenten dónde pueden las personas ir a realizar un diplomado, un doctorado, un postdoctorado en redacción científica o en ciencia. Más que, ahorita le paso la palabra a la doctora Rafaela, casi no vamos a encontrar doctorados generalmente o maestrías, más bien especialidades, porque se ejercita más, tiene más con estos ejercicios. Pero sí hay textos que utilizamos nosotros, por ejemplo, sobre todo europeos, Chartier, Riquet, etcétera, que usamos para adentrarnos en estas problemáticas de la escritura, ya más a fondo y su interpretación. Pero creo que a la doctora Rafaela le voy a pasar la palabra a la doctora Rafaela. Está muy cercana a estos estudios, porque además ella está metidísima en estas cosas. Por eso le paso. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Alejo. Sí, efectivamente, yo soy creadora de los diplomados multidisciplinarios en la Universidad Michoacana. En la coordinación del Departamento de Idiomas tiene su laboratorio de idiomas, que es el Centro de Autoacceso. Y en el área de español, ahí estoy yo, se ofrece el diplomado cada semestre.
y es sobre escritura científica y es multidisciplinario. Somos varios colegas que estamos trabajando sobre escritura académica. Tenemos el de lengua y literatura, tenemos al de las tecnologías, tenemos al de el discurso, tenemos el de redacción y de una servidora, toda la estructura ya sea de artículos científicos o ya sea de tesis, ¿no? Y desde ahí, en la Universidad Centro Panamericano tenemos el postdoctorado, que está, el centro de ese postdoctorado es la investigación documental, que está apoyada justamente en este diplomado de construcción de artículos científicos a nivel internacional, y el otro diplomado es el que da el doctor Alejo Maldonado sobre hermenéutica y escritura científica. Esos son los dos programas y están abiertos, son en línea, si ustedes quieren acercarse a UNICEPES o al Centro de Autoacceso de la Universidad, con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy. Bueno, por cuestiones de tiempo, le comparto la pantalla gigante al doctor Alejo para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Quiero agradecer a los académicos, al público que estuvo con nosotros en esta ponencia. La verdad, muy interesante y me gusta mucho porque son trabajos que ya van mostrando nuestras experiencias, la experiencia de la doctora Rafaela, que es la coordinadora de estos diplomados, y cómo ha trabajado con otros investigadores, especialistas en su área que ha ido incorporando. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ruth, a ti también por la invitación que nos hiciste y nos permitiste estar en este excelente congreso, y espero que el trabajo que presentamos haya servido para la reflexión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, muchas gracias a Docentes 2.0. Muchas gracias. Bueno, Rafaela, le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Primero que nada, darte las gracias a ti, doctora Ruth, por toda la paciencia en el proceso. Te digo, como decía al principio, ha sido un proceso de aprendizaje increíble para nosotros, y quiero agradecer ese apoyo que nos has dado, desde el apoyo que le has dado a la construcción del artículo con los sugerencias, y también agradecer a la comunidad de Docentes 2.0 por escucharnos, por darnos su tiempo, por sus preguntas, y esperamos que este trabajo, tanto escrito como oral, pueda servir de referencia a sus instituciones para que puedan impulsar a los jóvenes a través del conocimiento de la escritura científica. Ese es el objetivo de esta ponencia y de este artículo. Muchísimas gracias, doctora Ruth, y muchísimas gracias a la